Bueno, dejamos eso de lado, nos vamos a hablar del sector productivo. ¿Qué pasa con los granos? Están en valores realmente muy bajos en términos reales en la Argentina, en pesos, en la pizarra de Rosario, y esto enciende alarmas. Gonzalo Augusto, el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, explica qué es lo que está ocurriendo y el panorama hacia adelante de los granos. Cuando uno analiza los precios de la soja, el maíz, estamos en niveles bajos, y esto se da básicamente por dos aspectos. Por un lado, el mercado internacional, que está bastante deprimido. Cuando uno ve el precio de la soja en el mercado de Chicago, en el mercado de maíz, estamos en uno de los menores niveles de los últimos años. Y ahora que tenemos un tipo de cambio más estable, eso también hizo que el precio de la soja en el mercado local cayera y se ubicara en niveles relativamente bajos. Hoy tenemos un mercado de soja que está sobreofertado, ¿sí? Brasil terminó una gran cosecha, Argentina está terminando una cosecha también por encima del promedio. Entonces tenemos oferta de soja. Estados Unidos también está sembrando ahora y tiene buenas perspectivas. Esto podría empezar a cambiar en los próximos meses o más adelante podríamos ver un precio de la soja que se empiece a recuperar, pero por el momento tenemos estos niveles bajos, y también que fueron incentivados porque tuvimos una rebaja temporal de los derechos de exportación que hizo que ingresara mucho volumen de mercadería y que ahora se frenó producto de, el retorno de esos derechos de exportación. Gonzalo, ¿cuánto está jugando en la definición de inversiones más allá de la dinámica de precios, lo que ocurre internamente, ¿no? Las indefiniciones o lo que al principio se esperaba que fuera que el gobierno extendiera la rebaja de retenciones, después quedó como que no, hay una discusión sobre eso. ¿En cuánto juega en la decisión de inversiones ese aspecto central, ¿no? De la política con respecto a la producción? Y yo creo que eso es un tema muy importante porque te sienta las bases de ver cuándo podés recuperar una inversión que haces. Entonces, cuando hay tanta discrecionalidad en el manejo de algunas variables económicas, eso hace que uno se retraiga a la hora de invertir. Hoy yo creo que estamos en un contexto bastante complejo porque si bien hay inestabilidad en otras variables como el tipo de cambio, la inflación se empieza a controlar, pero hay cuestiones que todavía no están zanjadas del todo y que van a depender después de lo que pase en las elecciones, cuánto puede durar este modelo, ¿sí? Y que eso se traduzca en una rebaja de los derechos de exportación. El gobierno lo que dijo que iba a hacer lo hizo. O sea, yo creo que no puse nunca en duda el tema de que iba a mantener esta rebaja de los derechos de exportación, sino que las iba a volver a restaurar al nivel que tenía en enero, básicamente porque el gobierno, una de las necesidades que tiene es el superávit fiscal para mantenerlo, y una de las principales fuentes son los derechos de exportación. Yo creo que si después de octubre se consolida el modelo del gobierno, puede haber una rebaja en los derechos de exportación a partir del año que viene, y que eso empiece a cambiar un poco las expectativas de los agentes y que permita generar nueva inversión. Y otro tema son el tema de las tasas de interés, que por ejemplo están muy elevadas en las tasas de interés en pesos. Entonces eso también retrasa inversión, y hablo con algunos productores que quieren invertir, quieren hacer algunas, por ejemplo, invertir en TAM o en otro tipo de actividad, y que básicamente cuando ven las tasas que piden se terminan financiando con capital propio. Entonces eso yo creo que todavía falta dinamizar, por un lado que se termine de acomodar la macro para que se puedan empezar a dinamizar algunas inversiones. Estos precios en valores mínimos, Gonzalo, de alguna manera aceleran el debate de las retenciones antes de la próxima campaña, porque septiembre, octubre, vos decías, bueno, después de octubre vamos a ver qué pasa con la cuestión política y cuánto se consolida el modelo. Pero antes el productor va a tener que resolver si siembra o no y qué sembrar. Con estos valores de retenciones va a ser complicado, ¿no? La ecuación económica. Sí, y ese es un tema, Gonza, porque uno siembra. O sea, acá en Córdoba arrancamos a sembrar el maíz y la soja a partir el maíz principalmente va de septiembre a diciembre. O sea, toda esa ventana de siembra de acuerdo a la zona. Y el maíz y la soja compiten por el uso del suelo. También tenemos lo que es el girasol, el maní, pero si nos centramos básicamente en estos dos granos, si se eliminan los derechos de exportación,
que es poco probable que suceda de una campaña para otra totalmente, pero eso cambia mucho el escenario de precios relativos y la decisión que uno puede llegar a tomar, y eso te afecta mucho la rentabilidad. Hoy nosotros estamos haciendo análisis de qué pasaría hoy con derecho de exportación. Sembrar soja en gran parte de la provincia sigue siendo inviable para la campaña que viene. Si bajan los derechos de exportación, si se eliminan, bueno, esa situación cambia y da un mejor escenario que el maíz. Entonces, es una campaña donde uno va a sembrar y cosechará con otros derechos de exportación. Para mí, algún cambio va a haber de nuevo, hay que ver después qué niveles puede haber. El maíz, bueno, tiene el 12%, pero la soja que está bastante castigada, hay que ver ese cambio en los derechos de exportación, cómo puede cambiar el relativo de precios que va a influir en las decisiones de siembra, ¿sí? Si no hay novedades y esto sigue como está hoy, hay que esperar una campaña con un poco más de maíz y un poco menos de soja, seguramente. Y hoy el maíz, yo creo que eso también hay que ver porque ¿qué pasa? Hoy teníamos un precio del maíz que está muy atractivo, el precio venía muy bien, si bien cayó en las últimas semanas, pero en relación a la soja tenía un mejor precio, pero eso está cambiando porque hoy Estados Unidos va a tener una cosecha récord de maíz, Brasil, el maíz safrinha que cosecha en septiembre va a ser récord, entonces se está empezando a generar un cambio en el relativo de precios donde la soja podría llegar a empezar a subir, el maíz empezar a contenerse o incluso bajar, ¿sí? Hay una noticia importante que es que Estados Unidos está aumentando el procesamiento del aceite de soja para biodiesel, entonces eso aumenta la demanda de soja y eso podría empezar a sostener los precios. Entonces podemos empezar a ver un cambio en ese sentido, pero en el relativo, hoy como estamos, el maíz te da mejor resultado que la soja. Ahí estaba el economista Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba y con eso llegamos al final.